Muchas gracias. Está con nosotros el doctor Diego Paredes, está al frente de Ecuador Industrial. Hay un nuevo toque de queda, evaluado el gobierno nacional, diciendo que hubo resultados positivos con el toque de queda en 4 provincias anteriormente. Ahora se lo dictamina para 9 provincias y con características que en estos días se ha debatido, que si acaso se podría hacer excepciones con salvoconductos para la recolección de basura, por ejemplo, en ciudades como Quito. En Quito se ha debatido eso mucho, o incluso convoys, corredores para que se movilice la producción que va a los puertos, el caso de camarones, el banano. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene sobre el toque de queda? ¿Cuánto podemos avanzar en esta lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico con el toque de queda, y qué aristas hay en cuanto al tema del sector productivo? ¿Cómo lo ve usted? Bienvenido, gracias por estar aquí en Noti Hoy. Buenos días. Muchas gracias, mi estimado Gonzalo. Bueno, el tema es bastante importante. Ciertamente hay una afectación a las cadenas de suministro y a las cadenas, a las líneas de exportación. Eso no lo vamos a negar. Y lo claro es que hay que tener un sentido de cooperación. Ecuador Industrial siente que hay que apoyar al gobierno en estos temas. Y mientras la medida sea momentánea, como en efecto lo es, los temas se pueden manejar de una o de otra manera. Los temas en las logísticas son los más afectados en estos temas, porque no olvidemos que en la industria que trabaja 24/7, entra el turno antes de las 11 de la noche y termina el turno luego a las 5 de la mañana, y la industria puede seguir fabricando en sitio los productos que están para que destinados. reestructurar una logística, para que lleguen los trabajadores a tiempo, para que no tengan problemas con las fuerzas del orden, que no les detengan a los conductores, en fin. Hay que hacer todo un reordenamiento. El caso de la industria. También el caso de la movilización del transporte pesado. Ayer hablábamos con uno de sus dirigentes. Lo propio para el tema de la cadena productiva de aquellos, banano, lo tocamos la semana pasada, o camarón, lo hemos mencionado en algunas ocasiones, que tiene unos horarios en los puertos en los que salen los barcos y no hay nada que hacer. No puede llegar con la carga ni un día antes porque se deteriora, o después porque el barco se va. Es decir, es todo un tema complejo, ¿no? Más allá del asunto de diversión, restaurantes, en fin. Claro, más allá de todo eso es un tema muy complejo, pero no olvidemos que en los temas de exportación son líneas refrigeradas en donde los propios camiones tienen sus propias zonas de enfriamiento y de conservación del producto, y más allá de eso no es más que un periodo de 7 horas en el cual el transporte va a estar detenido. O sea, no en todos los casos es perjudicial, dice usted. No en podría. todos los casos, porque hay otro tema adicional. Cuando viene el transporte de la costa a la sierra, esto es, trayendo los insumos para la industria, lo hacen y el convoy o el camión lo que hace es manejar hasta las 2 de la mañana, lo cual ahora va a cambiar hasta las 11 de la noche. El chofer descansa y lo que hace es luego levantarse a 5 de la mañana para seguir avanzando a destino. Entonces, tiene que modificar un poco sus horarios. Exactamente. No digo que no vaya a afectar, sí va a afectar, pero eso es parte de arrimar el hombro de todas las entidades de la sociedad. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con la medida, en tanto y en cuanto sea temporal. 2 semanas es un tiempo prudencial para poder hacerlo, que no se vaya a convertir esto en una costumbre, porque vamos a sentir la afectación, y sobre todo, no solo le vas a cargar a un sector en el cual, sin haber tomado en consideración estas cosas, vas a decir, sí, vamos a hacer los toques de queda en estas cuestiones. Es el pronunciamiento de Ecuador Industrial a través del doctor Diego Paredes. Usted ha tocado un tema clave, que sea temporal. Y ya pensábamos que el toque de queda anterior en 4 provincias era el único que iba a haber. Se dijo, no se va a prolongar, tampoco se iba a cortar en el tiempo, así lo dijo el ministro John Reinberg, con nitidez, pero ahora viene esta ampliación a 9 provincias. ¿Qué pudo haber significado el estudio, los datos, la información, que no es absolutamente pública, que tiene el gobierno nacional, de lo que está pasando en materia de seguridad en estas otras provincias que aquellas que fueron las originales? Me refiero al Oro, Los Ríos, Guayas y Santo Domingo. Ahora se amplía, hay unas cuantas más, bueno, los puntos más críticos quizá Manabí y Pichincha por el tamaño, Esmeraldas también, en fin. ¿Qué piensa usted que llevó
a una decisión de esta naturaleza? Una cuestión que es sumamente clara de identificar. Las redes se están movilizando a otras provincias, están afectando asimismo a otros comercios y otras actividades, y lo que necesitamos es que ya con la inteligencia que me imagino que el gobierno está haciendo, inteligencia policial y militar, que se proceda con las capturas de las bandas. Es eso lo que nosotros esperamos. Entendemos que eso Sucumbíos es así. también se amplió. Exactamente. Entendemos que a veces la fuerza pública no lo puede hacer porque es más veloz el crimen organizado, pero estamos ahí para apoyar. Nosotros Pero alguien criticó hace unas hacer. semanas, cuando el primer toque de queda, pero si anuncian con tanta anticipación, las bandas se van a ir y se van a esconder en otras provincias. Eso fue una de las críticas que oímos la vez pasada. Ahora no, ahora la crítica viene por el lado que haya salvoconductos, que haya excepciones, que se muevan los horarios. O sea, son dos naturalezas distintas de la crítica que ha habido sobre las medidas de toque de queda. Y puede haber una tercera, mi estimado Gonzalo. Puede ser que al haber anticipado con tantos temas, resulta que los operativos no se hacen ni siquiera en estas provincias, sino en otras. Puede que sea un señuelo. Vaya usted a saber la inteligencia del gobierno. Yo lo que estimo necesario es que el gobierno tiene que garantizar que esto sea temporal. La temporalidad es un clave, un factor muy importante. No lo he dicho yo, también lo ha dicho la Corte Constitucional cuando le ha regulado estos temas de estados de excepción al presidente de la República. Tienen que ser temporales y básicamente tienen que ser bien pensados con un objetivo claro. Estamos nosotros apoyando ese tema, pero más allá de todo, sí, estas afectaciones que pueden estar en el sector industrial van a ser tomados muy en cuenta. Lo podemos manejar en tanto y en cuanto sean temporales. Cuando ustedes recibieron el balance que hizo el gobierno nacional del primer toque de queda, como industriales, como organización gremial, ¿se sintieron satisfechos? ¿Vieron que eso tuvo realmente un resultado positivo? Porque mucha gente decía, no, pero están tomando presos a los infractores del toque de queda, no solamente delincuentes. El gobierno ha dicho que sí, que ha habido algunas cabezas de grupos delictivos que están ahora en la cárcel. Ojalá los jueces no los liberen, también habrá que decirlo, ¿no? Pero ¿qué evaluación hicieron ustedes del primer toque de queda en ese sentido, en cuanto a los resultados? ¿O habrá que esperar más tiempo para evaluar de modo conjunto? ¿Qué piensa usted? La evaluación es muy clara. No todas las personas en este país son del crimen organizado. Si usted revisa en un universo muy grande, si es que se ha podido capturar a tal o cual persona y si es que se ha procedido con las capturas respectivas, ya es un éxito. Siempre hay más que hacer, nunca es suficiente. Y por eso yo tengo entendido que se extendió este toque de queda. Lo importante es el índice de efectividad y que el gobierno está trabajando para que esto sea erradicado. Sabemos que es difícil, sabemos que es muy duro este tema, porque nos afecta también en el ejercicio actividad normal. Si nosotros no tuviéramos estos toques de queda, también las líneas que nos proveen sufren adicionalmente robos y extorsiones cuando no hay toque de queda. Todo el tiempo. Exactamente. Y lo hemos hablado ayer con el dirigente del transporte pesado, ¿no? Hay algunos lugares claves donde hay asaltos permanentes. Incluso él ha dicho, fíjese, la delincuencia organizada tiene equipos tecnológicos más sofisticados para rastrear nuestras rutas, para hacer vigilancia con drones, una serie de cosas, y asaltarnos. Entonces es un problema más de fondo también, que pasa por el toque de queda, pero que no se quede en el toque de queda solamente, ¿no? Exactamente. Y si un toque de queda puede contribuir a que esas bandas se desarticulen para que finalmente la fluidez de las mercaderías y de los insumos puedan ser más eficientes y no tener estos riesgos, porque también el tema impacta en los seguros. Toda la carga que se trae está en la prima del seguro y eso se va contabilizando dentro del costo de una materia. ¿Y ustedes ya han sentido una afectación en ese sentido? Por supuesto, desde hace varios años los seguros se van ajustando. El índice de siniestralidad, que es lo que manejan los seguros, es un tema que nos van ajustando paulatinamente, pero nosotros tratamos de estabilizar ese incremento con otras ventajas que se pueden hacer. Claro, a costa de solo el sector productivo, porque política del industrial sobre competitividad. Este gobierno hasta ahora no nos ha llamado para sentarnos a dialogar sobre una política de competitividad. Excelente la política comercial al exterior, pero lo que yo sí digo es,
ahora vamos a pagar una factura más grande que el tema de la delincuencia organizada en temas de política industrial sobre los costos y la competitividad que Bueno, nosotros ahí hay un no tema tenemos. clave, ¿no? Nosotros para poder competir en el mundo, y aunque nos salgamos un poquito del tema inicial del diálogo, necesitamos una, primero, economía de escala, necesitamos volúmenes de producción, calidad suficiente y también precios. Son tres patas esenciales para competir en el mercado internacional. Ahora que nos abrimos a China, Corea del Sur, en fin, y otros objetivos que me parece que está muy bien como concepto, ¿no? Pero hay que apuntalar todo eso en unos cambios fundamentales a todos los procesos productivos internos, para que ese producto pueda llegar en las condiciones en que compita con otros países, ¿no? Sí, pero no le pueden dejar eso simplemente en hombros de la industria. El gobierno, ya que ha sido muy eficiente en hacer una política comercial, debe implementar políticas de apoyo a la industria nacional. Para Si no, que todo eso se pueda cumplir. lo que pasa es que si no, en los próximos 5 a 10 años vamos a vivir un proceso de desindustrialización bárbaro. Por ejemplo, mire, yo la vez pasada que vinimos también lo dije con usted. En Chile, la acerera más grande de Chile cerró, ahora que está con un tratado de libre comercio con China. Y eso el acero chino es más barato, en definitiva. Y eso eventualmente nos va a pasar no solo con la industria del acero ecuatoriana, sino también nos va a pasar con otro tipo de industrias en donde hoy por hoy la industria ecuatoriana está viendo cómo muta a otras opciones más claras en donde se puede hacer como la agroindustria, obviamente, porque el tema de la agroindustria se ve potencializado con los acuerdos comerciales. Pero en esto... Pero es una reconversión industrial que no se hace de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Primero no es que puede cerrar usted hoy una fábrica y mañana abrir o de destinar el dinero al campo, ¿no? No es tan fácil. Hay que capacitar. En algunos casos hay que hacerlo, en otros quizá hay que irlo midiendo, ¿no? A ver, además darse unos plazos, ¿no? Hay que capacitar a las personas, y usted sabe que capacitar toma ni 1, ni 2, ni 3 años, sino algún tiempo más. Pero lo más importante, la política del gobierno, ¿cómo nos va a apoyar? Porque dejar en hombros de la industria, que la industria se meta la mano al bolsillo para hacer una reconversión, es simplemente declarar la muerte de la industria, porque no es posible hacerlo, no hay bolsillo que aguante, y el gobierno, con la política comercial que tiene, bien podría tener una política clara de competitividad para reconversión o para fortalecer la industria actual. Y las personas que están en torno a Ecuador Industrial, no sé cuántas industrias hay, cuántas personas trabajan en la industria que ustedes representan. Son más o menos 120 industrias, tenemos agremiados, afiliados 120, son 12 cámaras, y más o menos representa un conjunto de 15.000 trabajadores de forma directa o indirecta. Y claro, nuestra preocupación profunda va en relación a la política del gobierno industrial con relación a la competitividad. Sabemos que no se puede topar el tema de los salarios ni del nuevo código de trabajo para poder ser más dinámicos en el tema de contratación. Lo que nos toca es modernizar la industria. ¿Usted piensa que no va a haber una reforma al código laboral tarde o temprano? No va a haber. No va a haber. ¿Por qué? No va a haber porque realmente tenemos ahí temas muy claros con el sindicalismo. No se permite, y es casi como hablar de los combustibles, que al final sí se pudo, ¿no? Pero no se está hablando de estos temas de la nueva norma sobre modos alternativos de contratación laboral. Pero, por ejemplo, mañana trataremos de hablar con dirigentes sindicales a propósito del día 1 de mayo, hay la televisión en marcha. También ellos deben comprender que los procesos productivos han ido cambiando, que ya no todos los trabajadores son sindicalizados ni agremiados. El mundo va cambiando, la tecnología cuánto influye. Aquí el principal problema que tenemos como Ecuador, y es un tema económico y social, es el empleo informal. Exactamente. Y los trabajadores sindicalizados, como no, representan un grupo respetable de la sociedad, pero no es mayoritario. Entonces ya a lo mejor esos cambios, y los vamos a plantear así a los entrevistados, esos cambios no se pueden seguir frenando. A ver, es que falta también existe una falta de activismo por parte de los nuevos personas que vienen a presentar o a dar sus servicios. El sindicalismo es muy sencillo. Yo soy sindicalista, la ley me protege y yo hago un trabajo porque la ley lo permite. Y protejo mi gremio y en fin. Pero no son todos. Las nuevas personas que van entrando al mercado laboral tienen que también ser conscientes de hacer activismo, porque al final de todo,
esto le perjudica al propio sindicalismo y le perjudica a las nuevas Pero la personas gente que no técnicamente quiere, no no quiere, quieren. pero si los jóvenes no quieren ni afiliarse al seguro social, a pesar de que es necesario, y sabemos que la supervivencia del seguro viene de ahí. Entonces también tenemos un problema de la sociedad, de esta, yo no sé si llamarle descomposición, pero de esta incertidumbre que se vive, ¿no? Al final todo esto son faltas de políticas públicas que para eso existe el Estado. Frente a lo que usted me Ya. dice que es claro en lo que está sucediendo en el Ecuador, la política pública no solo se presenta en la ausencia de apoyo a la industria, también se presenta en ausencia en este estilo de capacitación y de apoyo al nuevo emprendedor y al nuevo trabajador, que hoy, claro, nos vota que tienen que ser más tecnificados, porque como desde la industria no se puede contratar con maneras alternativas al sector laboral, la única solución que tenemos es la tecnificación. La tecnificación cuesta, necesitamos dinero para tecnificar, pero más allá de eso necesitamos el personal calificado que pueda manejar Y esas la otra máquinas. cosa, entre los sectores empresariales, ustedes, por ejemplo, con los grandes gremios de las Consejo Empresarial Ecuatoriano, las cámaras de la producción, ¿cómo es la relación? Bueno, como usted ve, Ecuador Industrial defiende la industria nacional y la de la manufactura. A veces tenemos cierto tipo de pensamientos diferentes porque, claro, ¿Pero los hay puntos de exportadores... choque o hay puntos de acuerdo No, también? siempre hay puntos de acuerdo. El Ya. asunto es que tenemos que llevar este país adelante. Desde el sector que yo represento, que es la manufactura ecuatoriana, es que el Ecuador no puede perder su más grande capital, que es justo los afiliados regulares que tenemos. El sector industrial es el que más aporta a la economía nacional en empleos, como usted dice, de calidad, de empleos que están afiliados al IES, de empleos bien determinados. Pero claro, la industria, se le pone todo a la industria, la carga a la industria, y básicamente la ausencia de una política de competitividad hace que eso no pueda ser... no pueda verse con un crecimiento sostenido, como sí lo tiene la exportación de banano, de arándanos y de otros productos como el camarón que están en pleno apogeo Se hoy dice, en día. hay mucho más apoyo al sector exportador porque genera divisas, pero a veces se descompensa la mirada, digamos, por lo menos, del apoyo a la industria Definitivamente sí. local. La política comercial ¿Está así lo desbalanceado determina. eso? Está muy desbalanceado. La política comercial con los acuerdos firmados así lo determina. Nos hemos sentido abandonados por no tener una política industrial sobre la competitividad que tanto necesita el sector industrial hoy por hoy. Es el doctor Diego Paredes de Ecuador Industrial. Volvamos brevemente al tema toque de queda. Durante estos días, ¿cómo van ustedes a ajustarse en los procesos productivos para, digamos, apoyar este toque de queda, como usted dice? Además es una norma que ya la implanta el gobierno, pero también para evitar que haya la menor cantidad de pérdidas posible. Bueno, uno de los temas que se puede rescatar de haber hecho O sea, esto evitar con que haya planificación, Procurar que haya la menor cantidad de sí, la pérdidas planificación nos da un beneficio. Y la planificación y haberlo hecho con tantos días de antelación nos permite ajustar las cadenas de suministro, cuestión que ya la estamos ajustando. Lo más importante desde el punto de vista industrial es que nuestros colaboradores tienen un turno en la noche que lo vamos a ajustar para que vengan una hora antes y puedan salir una hora antes. Ujú. Justo es a las 5 de la mañana cuando se termina el toque de queda. Va a haber cambios en el tema horas extras y cosas por el estilo, probablemente en algunos casos sí. En algunos casos puede ser que se pueda trabajar 1 o 2 horas extras adicionales, pero justo para eso sirve la temporalidad. Está dentro del rango permitido por la ley en donde nosotros podemos ocupar Ahora esas hacemos premisas de ley. más horas y después compensamos con... Exactamente, exactamente. Y claro, Sí, porque como- si no eso impacta en el costo del producto. Pues, definitivamente. final. Y más aún, ahora que empieza, luego de un feriado, tenemos toda la posibilidad de hacerlo y de ajustarlo en horario laboral. Cuando hay feriados, siempre es mucho más complicado que incluso estas 2 semanas que nos determina el gobierno de toque de queda, cuando existe un feriado y no se pueden ajustar porque todo el mundo quiere salir de vacaciones. Entonces ahora creo que esta decisión, justo luego de un feriado, beneficia en cierta manera a esta ¿Cómo esta está cuestión. entre los agremiados el tema de las vacunas, de la extorsión? ¿Hay mucho? A ver, el tema de la extorsión, prácticamente nosotros tenemos una política de cero tolerancia. Siempre que existe la extorsión, nosotros recomendamos a nuestros afiliados que se ponga la denuncia debida. El problema y la situación es que si tú te dejas de extorsionar una vez, vas a ser objeto de la extorsión siempre. Es preferible
que esté eso descansando en una denuncia para que la policía y las autoridades puedan tener dentro del registro. Sí, tiene razón en lo formal, pero también hay que decir que el miedo es libre. El miedo es libre, ¿sí? Yo no puedo saber aquellas industrias y nadie sabe y nadie le va a reconocer, va a decir, yo sí lo estoy pagando. Porque eso, claro, más allá de ser un tema vergonzoso, es un tema que me secuestra y me ata. Y si uno lo hace, luego es vergonzoso, es ilegal, pero no podemos desconocer que debe existir. Porque tenemos que cuidarnos también. Podemos saber que eso existe y claro, en los industriales que yo conozco, tienen todos política de cero tolerancia a esa situación y se les da toda la asesoría necesaria para que puedan denunciar y puedan tener la ayuda respectiva de la fuerza pública en los momentos en que eso sucede. Pero bueno, ya como colofón frente a este toque de queda, el mensaje que usted quisiera dar desde los ecuatorianos que están en la industria y que están trabajando día a día, aportando por supuesto al desarrollo nacional. Bueno, el tema es, nosotros mientras estas medidas sean temporales, la industria puede seguir trabajando al 100%, la industria no le va a fallar al país y estamos nosotros apoyando, en tanto en cuanto el gobierno también presente un estado de resultados sobre estos temas. No podemos dar vía libre a que esto suceda y no tengamos una rendición de cuentas. La rendición de cuentas es apenas fundamental y estamos para apoyar en lo que se pueda hacerlo y como le digo, siempre y cuando estas medidas sean temporales, todo el apoyo del sector industrial para todos estos temas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Centro de Quito, en Noti Hoy, el doctor Diego Paredes de Ecuador Industrial. Ya han escuchado ustedes